La palabra está en Efesios 4, del 7 al 11. Y mire lo que dice la palabra para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, mi Dios amado, por este privilegio que nos permites de presentar tu palabra. Señor, como dice nuestro pastor, escóndeme detrás de ti para que tú seas visto. Señor, es necesario que de mi boca hoy salga palabra tuya, no palabra humana. Señor, que sabemos que cuán difícil es predicar este mensaje, Señor, porque todavía no hemos llegado a la altura del varón perfecto. Pero ayúdanos, Espíritu Santo, a predicar con denuedo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Aquí hay una gran interrogante. ¿Por qué debemos amar? Y usted se preguntará, ¿amar a quién? Lastimosamente, amados hermanos y amigos, el mundo ha ido transversando el plan original de Dios. Ha transversado el plan del matrimonio. Y ha transversado lo más grande que es el amor. Porque hoy nuestra sociedad vive en un mundo donde el verdadero amor no existe. El amor es por conveniencia, el amor es por lo que tengo, pero el verdadero amor que Dios depositó, de repente no lo estamos practicando hoy en día. Porque el mundo ahora, ¿en qué ha puesto el mundo el amor? En las cosas materiales, en lo que tienes, en la vanidad del hombre. Si tienes tanto, eso vales. Si tienes tanto, por eso te quieren. Pero si tienes poco, poco te van a querer. Entonces el valor del amor ha cambiado la perspectiva actual. Ya no es el amor que Dios nos presenta la palabra. Ese amor sacrificial. Ese amor que se dio por nuestros pecados. Hoy el amor ha pasado a un segundo plano. Ustedes ven matrimonios que se casan no por amor. Se casan por conveniencia. Para tapar una realidad, pero no es el verdadero amor, porque hoy vemos una incidencia de tanto divorcio, tantas parejas que se separan. ¿Por qué? Por la verdadera falta de amor. Entonces el amor de hoy en día se ha degradado, y no nos extrañe esto, porque la palabra dice que en los postreros días el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará, y es lo que estamos viviendo el día de hoy. El amor de muchos se ha enfriado. El amor de muchos hacia el Señor se ha enfriado. El amor de muchos hacia el prójimo se ha enfriado. ¿Por qué? Porque vivimos en un corre-corre que no tenemos amor. Hemos dejado ese principio tan valioso. ¿Qué dice la Escritura? Pasará la ciencia, pasará la profecía, ¿pero qué? El amor nunca deja de ser. Todo va a pasar, pero el amor no. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es la esencia. Y yo me preguntaba, y lo escuchaba de un predicador decir, ¿cómo podemos predicar el evangelio si no vivimos en amor? Y la misma Escritura reduce los mandamientos ¿en cuánto? En dos. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Y a quién más dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ahí está el resumen de los 10 mandamientos.
Los primeros son: no te harás imágenes, habla de Dios, no te harás imágenes. Y cuando nos habla de nuestra relación, no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no, porque esa es nuestra relación con nuestro semejante. Pero entonces vemos que el amor está decayendo, ¿verdad? En la sociedad hoy en día, vemos nosotros, no hay valores. Los valores humanos se han perdido, pero hoy estamos perdiendo lo esencial de parte de Dios, que es el amor. Si en esta iglesia hubiera amor, estas bancas estuvieran llenas, ¿cierto o no? Pero a veces no podemos impactar ni hasta nuestras propias familias por nuestra falta de amor. Y me considero igual, no estoy predicando algo que no vivo, porque Dios nos manda a amar. Y por eso dice: ¿por qué debemos amar? Esa es la pregunta. Y la primera verdad es: ¿por qué? Porque el amor proviene de Dios. El amor no proviene de mí, no proviene de usted, proviene de Dios. Y lo leímos en 1 de Juan 4:7. ¿Qué dice? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce ¿a quién? A Dios. Entonces, este amor del que le estamos hablando no viene de usted, no viene de mí, viene de Dios. ¿Y por qué decimos que vino de Dios este amor? ¿Quién es el amor? ¿Cuál es la mayor muestra de amor? Jesucristo. Ese que vino desde el cielo, el que cantábamos aquí, el que perdonó nuestros pecados, el que descendió de lo alto para darnos vida. Porque dice que es nacido. ¿Por qué decimos nacido? ¿Cómo estaba usted y yo antes de venir a Jesús? Estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra vida no tenía sentido, pero Él le dio sentido a nuestra vida. Dice que el que ama es nacido de Dios. Ha tenido una nueva identidad. Ha tenido un nuevo nacimiento. Pero no es de nosotros, eso vino de Dios. El amor vino de parte de Dios desde el cielo, el regalo maravilloso de la salvación. Esa es la evidencia de que el amor no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Amén. Y dice: y el que es nacido conoce a Dios. Es decir, que si usted ha experimentado ese amor que viene de lo alto, usted debe ser capaz de conocer al que le dio ese amor. Y por eso la Biblia nos expresa que el amor de muchos, y como le dicen a aquella iglesia también: tengo contra ti que has dejado tu primer ¿qué? Amor. Y por eso, hermanos, muchas veces nosotros hemos dejado ese amor cuando venimos a Jesús. Cuando nacimos de nuevo teníamos un ímpetu y le queríamos hablar a los amigos, a los vecinos, a la familia. Pero muchas veces ese amor se marchitó porque de repente conseguimos un no, un rechazo. ¿Acaso el maestro no fue rechazado? Dice la palabra: los suyos vino, mas los suyos le rechazaron. Y nosotros creemos que cuando venimos al evangelio y hemos nacido de parte de Dios, que no nos van a rechazar. Y a veces por eso dejamos de predicar este evangelio. Dejamos que esa llama que estaba encendida al inicio cuando tuvimos ese encuentro con Jesús, porque a alguien no le gustó la forma en que le estoy hablando de ese maravilloso Dios que cambia, que transforma, y empieza a apagarse ese amor. Pero es que ese amor no nació en usted, vino de parte de Dios. Amén. ¿Cuál es otra evidencia de ese amor? Que estamos en la luz. ¿Cómo estaba usted y yo antes? Vivíamos en la oscuridad. Vivíamos a la sombra del pecado, deleitándonos en el pecado, porque estábamos en la oscuridad donde nadie nos miraba. Y mire lo que dice 1 de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Qué importante esa evidencia. Cuando usted es luz, el que lo siga a usted no va a tropezar, porque usted es una antorcha encendida. Usted no es tropiezo, usted ya no es oscuridad. Entonces es una evidencia porque usted ya vino a la luz. Pero antes nosotros éramos obstáculos para que otros caminaran, porque andábamos iguales. En la oscuridad nos tropezábamos, pero hoy somos luz. Entonces por eso dice: el que ama a su hermano permanece en la luz. Quiere decir que usted, aunque vengan dificultades, aunque vengan situaciones difíciles, usted va a permanecer en Cristo y no va a ser tropiezo para aquel. Entonces, el estar en la luz es una evidencia de que el amor de Dios está en usted. Amén. Lo otro, hay una nueva vida espiritual. Miren lo que dice 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte
a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿qué? En muerte. Hermano, usted y yo pasamos ¿de qué dice? De muerte a vida. Quiere decir que antes sí estábamos muertos. Pero si ahora el amor de Dios está en mí, debe ser una evidencia que yo ya morí al pecado. Yo ya no puedo estar enemistado con mi hermano. ¿Por qué? Porque hay una evidencia que mi vida espiritual cambió. Lo que dice la palabra, de tal manera que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no puede haber en usted rencor, ya no puede haber en usted odio. ¿Por qué? Porque usted ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y si Él, que fue fiel para perdonar nuestros pecados, ¿cuánto más nosotros que hemos venido a tener una nueva identidad y una nueva vida espiritual? Entonces la evidencia es que nosotros tenemos una vida espiritual diferente a nuestra condición anterior. Esas son las evidencias del por qué debemos amar. Número 1, porque viene de Dios. Número 2, porque somos luz. Y número 3, porque nuestra condición espiritual cambió. De estar en muerte, ahora estamos en vida. Y el que tiene vida a través de Cristo no puede seguir bajo los rudimientos de la vida pasada. Amén. Pero la pregunta es, ¿a quiénes debemos demostrar ese amor? ¿A quién debo de amar yo en mi nueva naturaleza? Primeramente, lo que dice, mire, primera de Pedro 2:17, a los creyentes. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Es un mandato de nuestro Dios. ¿Pero qué? ¿Practicamos a veces el amor entre nosotros? Muchas veces no. Y me puedo incluir, hermano, muchas veces he sido exclusivo. Y pido perdón por ello. Porque a veces podemos parecer piadosos, pero también en nuestro interior no somos sinceros y honestos delante de Dios. Hemos pecado al no amar a todos de la misma manera. Pero dice que nosotros debemos de temer a Dios. Si hay temor en nosotros, realmente esto nos llama a la reflexión. No podemos hacer acepción con nuestros hermanos. No podemos que porque la condición, por lo que fuera, dice que tenemos que temer a Dios y honrarle. Si Él nos ama a nosotros, no importando nuestra condición, ¿cuánto más nosotros? Dios nos llama a amar a los hermanos. Pero qué difícil esa palabra, ¿verdad? Porque a veces con cualquier comentario, por cualquier cosa, empezamos a aborrecerlo en vez de amarlo. Y es duro, porque es el cuerpo de Cristo. Pero Dios nos dice, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios. Si tuviéramos temor de Dios, yo creo que no pondríamos en nuestro corazón el aborrecer a un hermano. Amén. Mire lo que dice también Primera Tesalonicenses 5:13, a los ministros. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y nos amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Qué difícil, ¿verdad? Porque a veces no nos gusta que no solo los ministros, los líderes que están a veces están sobre nosotros, nos llamen la atención. Pero la palabra nos llama a honrarlos, nos llama a reconocer su trabajo, nos llama a tenerlos en estima y amor. Pero a veces vemos que despreciamos a la autoridad, despreciamos a veces al ministro que Dios pone en el lugar donde estamos. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué será que Dios no me bendice? ¿Por qué? Porque en mi corazón yo tengo una cadena de amargura y no honro ni estimo al hombre que Dios ha puesto. Dice la palabra que nosotros debemos de no juzgar, dice la palabra. Porque usted y yo no hemos venido a esta tierra a ser jueces. Al que le corresponde es al Señor Jesucristo y al Señor, amén. Entonces nosotros dice que tenemos que tener estima y amor por lo que hacen en la obra del Señor. Y tener paz entre vosotros. Pero muchas veces parecemos como que todavía estamos en el mundo. Y me incluyo, hermanos. A veces he caído en eso también. Pero tenemos que pedirle perdón al Señor porque hemos fallado delante de Él. Amén. Lo otro, a nuestra familia. Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hay un mandato también a nosotros como familia. ¿Qué pasa, esposos? Muchas veces creemos que con solo dar el sostén de la casa, con pagar la renta, con pagar la comida, es suficiente. Pero mire lo que nos dice el Señor,
que amemos a las mujeres, que nos enseñen a amar a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, hay un mandato que el hombre debe amar a su esposa, a los hijos. No solo su proveer, porque la provisión es parte de. Pero muchas veces nosotros no somos cariñosos, no amamos. Creemos que amar solo es proveer, pero eso no es suficiente. Muchas veces nuestra esposa, nuestros hijos necesitan el abrazo, el cariño. Ese amor que no es por lo que te doy, es por lo que eres. Porque usted no se casó cuando yo me casé con Valentina, no me casé con una mujer del servicio, que alguien que me iba a estar como en Honduras, que uno contrata a una trabajadora doméstica. No, yo me casé con una mujer para que fuera mi esposa y para que estuviéramos juntos hasta que Dios lo quiera. Amén. Porque si no hay amor, entonces ¿para qué casarse? ¿Por conveniencia? No. Es porque usted ama a esa persona, pero demuéstreselo. Demuestre también que ama a su familia. ¿A quién? No solo a su familia, a sus tíos, a sus abuelos, a sus primos. Porque a veces nosotros es el problema por el cual la familia no se convierte, porque no ve en nosotros ese verdadero amor. Sí tenemos amor entre la comunidad, pero con aquellos no, porque aquellos son del mundo. ¿Y cómo dice la palabra? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo irán si nadie les ha enseñado este evangelio? Entonces, presentémosle el evangelio, pero el evangelio es mi vida. No de rechazo, sino de amor. Que el amor de Cristo more y habita en mí. Pero muchas veces no somos capaces de amar a nuestra familia de sangre. Sí amamos a los de la fe, pero a los de sangre lo hacemos a un lado porque no piensan igual que yo. Pero recuerde, antes usted estaba en la misma situación. Yo doy gloria a Dios porque yo vine primero a los caminos del Señor. Mis hermanos todavía no estaban. Pero yo sé que fue un proceso. Pero si usted cree en el Señor, va a llegar el tiempo, Dios, en que usted verá a su familia convertida a los pies de Cristo. No porque usted lo hace, sino porque su testimonio, su oración permanente, va a llegar el tiempo de Dios. Pero muéstreles que usted los ama, a pesar de que no están todavía en el redil, pero que un día van a estar, porque es la promesa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y usted tenga esa confianza de que Dios honra a los que le honran. Amén. Pero este es lo más difícil, lo que viene ahora. A los enemigos. Dice Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil, ¿verdad? Pero ¿quién nos dio la muestra de eso, hermanos? Señor Jesucristo es el ejemplo. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros con cualquier cosa estamos enojados con el hermano. Y nosotros con cualquier cosa nos llamamos a estar enfurecidos. Y el Señor Jesús sufrió latigazos, sufrió menosprecio, lo escupieron. Pero Él le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando usted tenga una contienda con un hermano, póngalo en el Señor. Mire, el Señor dice, Él obrará por usted. Pero usted no está llamado a vengarse. ¿De quién dice el Señor que es la venganza? ¿De Él o nuestra? ¿Es nuestra o de Él? Mire la venganza, dice el Señor. Entonces, nos está enseñando a que qué bueno es solo amar a los de la fe, ¿verdad? Y a los que te contradicen. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no soy capaz de amar a aquel que me ha ofendido? Aquel con el que he tenido alguna diferencia. ¿Cómo decimos entonces que el amor de Dios habita en mi corazón si no soy capaz de perdonar al que me ofendió? Amén. Dice, haced bien a los que os aborrecen. No solo dice amarlo, haced bien. Qué difícil es, ¿verdad? Y Jesús lo hizo. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Padre sabía que lo iban a menospreciar. El Padre sabía que dijo a los suyos vino y a los suyos lo rechazaron. Pero por amor extiende su mano para que ellos vengan a través de Jesucristo. Aquel que sufrió toda condenación, que sufrió por nosotros, lo entregó por nosotros. Cuando dice, haced bien. Qué bien nos hizo Dios cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Usted y yo estábamos condenados para toda una eternidad. Pero el amor y la misericordia de Dios nos hizo el bien. ¿Cómo? Presentándonos a Jesús.
Aquí está el regalo más maravilloso que puedes tener. Tú antes estabas muerto, pero yo te ofrezco vida. A pesar de que me menospreciaste, a pesar de que me diste la espalda, cuando vemos ese pueblo rebelde de Israel que le daba la espalda a Dios, pero Dios aún mostraba su misericordia y Dios sigue mostrando misericordia. Y usted, Dios, ¿por qué no somos misericordiosos? ¿Por qué con la primera menospreciamos al hermano? Peleamos con el hermano, lo maldecimos. No, Dios nos manda, dice, hacer el bien y amarlos. Amén. Pero ¿cómo debemos demostrar este amor? Ya vimos primero cuál era la evidencia. Ya vimos segundo a quiénes deberíamos de amar. Pero ¿cómo demostrar ese amor? Mire lo que dice Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Y Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es justo para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, ¿cómo? Ministrando las necesidades a los demás. No para que para que tenga vanagloria, hermanos, porque muchas veces creemos que cuando le damos alimento, vestido a alguien, no, hágalo con un corazón, hágalo de corazón. Porque a veces lo hacemos para que la gente, la multitud me vea. Pero no, es que salga de su corazón eso porque nace de Dios. Recuerde que esas obras fue porque el Señor ya las puso en nosotros. El de ver la necesidad del menesteroso, el ver la necesidad de la viuda, el ver la necesidad de aquel que le falta vestido, aquel que le falta alimento. De esa manera usted va a mostrar el amor, ayudando a su semejante, darle cobija. Cuando no tenga dónde estar, le da acogida en su casa. De esa manera va a ministrar sus necesidades. ¿De qué otra manera? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Amarnos los unos a los otros. Pero cuando dice Pablo, a libertad fuiste llamados, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne, quiere decir que esa condición en la que usted ha sido libre, no la uses para jactancia suya. No la uses para aprovecharse de los otros, porque muchas veces hacemos obras, pero aprovechándonos del otro. Y no es de esa manera. El Señor dice, amándose de corazón. Porque si le damos libertad a la carne, es aquella carne que yo te ayudo, pero porque me vas a servir más adelante. Entonces usted está pensando en usted, no está pensando en el que le está ayudando. Esa ayuda va condicionada. Pero cuando usted lo hace con amor, usted lo hace con toda la libertad. No espera nada a cambio. Lo hace con un corazón dispuesto, suelto. Pero cuando dice que usted está maquinando darle algo a alguien para ver qué recibe más adelante, mejor no lo haga. Porque por eso dice Pablo, que esa libertad no sea para tu aprovechamiento de la carne. O sea, que esa ayuda que yo voy a dar no sea esperando algo a cambio. Porque la recompensa la tenemos del Señor, no de las obras al que le hacemos las cosas. Amén. Nosotros cosechamos lo que hacemos cuando el Señor ve que lo hicimos con un corazón honesto, puro. Amén. Mire lo que dice Proverbios 10:12. Cubriendo las faltas de los demás. Qué difícil. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Nosotros a veces esto sí nos cuesta, hermano. Cuando hay faltas somos especialistas para señalar, especialistas para sembrar rencilla, especialistas. Pero dice que el amor cubrirá todas las faltas. No es que cubrir no es esconderlas, no. Cubrir es que su amor es tan grande que usted puede perdonar. Su amor es tan grande que usted le ayuda a esa persona que cometió una falta a no sentirse despreciado. ¿Por qué? Porque recuerde que usted puede estar en el mismo lugar en un momento. Entonces por eso dice que el amor cubrirá todas las faltas. No una, todas. Pero cuando nosotros tenemos un corazón no muy para cubrirlas todas, señalamos, juzgamos,
¿Y qué entra? Lo que decía el proverbio antes. El odio despierta rencilla. O sea, es lo contrario, es el contraste al amor. El amor cubre multitud de faltas, el odio trae rencilla, trae distanciamiento, trae problemas entre nosotros. Pero Dios nos llama a amarnos, a que ese amor sea tan capaz de poder cubrir en amor, no en esconder, no, en cubrir en amor esa falta cometida. Y mire lo que dice Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Hay una reprensión, pero una reprensión ¿cómo? En amor. Nos manda el Señor a reprender en amor. No dice no aborrecerlo. ¿Por qué? Porque puedo ser yo después. Entonces dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que razonarás con tu prójimo, mirarás cuáles fueron las circunstancias, cuáles fueron los motivos, y le ayudarás en amor a que salga de esa situación. Pero no te manda que lo juzgues, no te manda que lo señales. Pero qué fácil es tener el dedo acusador, ¿verdad? Como decía el pastor, yo señalo aquí, pero hay 3 que me están dirigiendo hacia mí. Pero a veces es fácil tener el dedo acusador. Pero ayudemos. La misma palabra, cuando nosotros decimos que queremos vivir la palabra, entonces obedezcamos la palabra. Porque la palabra nos insta que no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y muchas veces lo aborrecemos por algo porque ha fallado, pero no, nos manda que razonemos cuáles fueron las causas para que no participe, dice, del pecado. Hay que ayudar en el proceso, hay que ayudarlo, no juzgarlo. Amén. Otra causa, otra verdad. El por qué debemos amar. Porque es una ordenanza de parte de Dios y del mismo Cristo. Mire lo que dice Primera de Juan 4:20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la palabra? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede ver a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, esto es una ordenanza de parte de Dios. No es que el pastor, no es que el líder, no es que el maestro le dice usted tiene que amarnos, de parte de Dios. Y mire cómo lo compara el Señor. Lo compara, dice, ¿cómo? Dices que amas a Dios y no amas a tu hermano a quien has visto. Decimos amar a Dios al que no hemos visto, pero al que está a la par mía no lo amo. Y yo digo que soy de Dios. Y digo que Cristo vive en mí. Y digo que Cristo lavó mis pecados. Pero no soy capaz de amar al que está a la par mía. Pero amo a aquel pero como aquel no me ve ni me reprende cada día, pero sí me reprende a través de la palabra. Al que tengo ahí a la par me puede decir algo, pero este me lo dice constantemente en estos 66 libros. ¿Cuál debe ser mi conducta como un verdadero hijo de Dios? Pero muchas veces creemos que como Él no me habla físicamente, pero cuando usted abre esta escritura se da cuenta de cuánto nos hace falta para poder obedecer a Dios. Entonces, esto no es una ordenanza que la puedo traer yo como humanamente. No, está escrito en la palabra, hermano. Y yo no le puedo quitar ni poner a la palabra. Dios lo establece tan claro ahí que yo creo que los niños más pequeños lo entienden. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no has visto y aborreces a tu hermano que tienes a la par? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que Dios ha puesto amor en mí cuando yo no puedo amar a mi semejante? Y mire lo que dijo Jesús en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dijo Jesús, conocerán que soy mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Pero Jesús no le estaba dando un nuevo mandamiento, porque ¿verdad que el mandamiento ya existía, sí o no? ¿Ya existía amar al prójimo? ¿A qué se refiere Jesús con un nuevo mandamiento os doy? ¿Qué vino a hacer Jesús a esta tierra? ¿A qué vino Jesús a esta tierra? A servir. Porque antes era el no hacerle daño. Pero Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy. Jesús vino a servir, no a ser servido. Entonces Jesús nos dice ahora, miren, este amor que ustedes van a tener por el prójimo no solo va a ser de la boca,
Lo van a mostrar con hechos, van a servirle, van a perdonarle, van a, así como yo los he perdonado, así como yo me he entregado por ustedes, que doy mi vida, así yo quiero que ustedes van a decir, sí, son mis discípulos, porque son capaces de dar su vida por ellos, son capaces de perdonarlos como yo los perdono, son capaces de ir a la cruz por ellos. Pero ese es el amor que Jesús quiere que la iglesia de hoy en día tenga, porque de esa manera el mundo sabrá que somos sus discípulos. Pero afuera saben que somos discípulos de Jesús. Pregúntese. Yo me lo pregunto muchas veces. ¿Dirá la gente que yo soy un discípulo de Jesús? Quizás no, porque no estoy mostrando el verdadero amor. Y esta palabra, hermanos, me golpea primeramente a mí, porque nos hace un examen. Como cuando dice el salmista, escudriñad mi corazón. Y realmente creo que cada uno de nosotros debemos de escudriñarnos, porque ese verdadero amor no lo hemos practicado nosotros. Ese verdadero amor, yo hablaba con mi hermano Kevin justamente esta semana y con algunos. Yo me puedo saber toda esta Biblia, hermano, me la podría aprender textualmente, pero si no la vivo, de nada me sirve. Y la palabra misma lo dice. Dice que si no tengo amor, nada soy. Me la podría saber desde el Génesis al Apocalipsis. Me la podría aprender como me aprendí muchos libros de escuela o de colegio. Pero si no la practico, ¿de qué me serviría? ¿De qué me serviría saberme toda la Biblia si no puedo practicar lo esencial que Jesús dijo? En esto conocerán que son mis discípulos. El que entrega su vida por el otro, el que perdona al otro, el que se da a sí mismo. ¿Somos capaces nosotros de darnos a sí mismos? ¿Usted se daría por otro? Lo que hizo el Señor fue lo más maravilloso, dar a su Hijo por nosotros. Pero nosotros en realidad nos preguntaremos hoy, ¿seré un verdadero discípulo de Cristo? Y yo creo, iglesia, que mire lo que dice 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y el 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es el amor? Porque Dios es amor, porque Cristo derramó su sangre por amor, porque Cristo le dio el privilegio a usted de estar hoy aquí sentado, porque antes usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Porque Él es el amor verdadero. Él es el amor que fue capaz de darse, de vaciar su última gota de sangre por usted y por mí. Entonces, ¿por qué debemos amar? Porque Dios ya nos amó. ¿Qué dice el 10? Cuando leíamos el 10, decía el 10, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. Que Dios, no es que nosotros lo amemos a Dios, porque dice que nosotros estábamos separados de Él. La condición de pecado nos había separado de Dios. Pero Él, en amor a nosotros, entregó a su Hijo para que nuestros pecados fueran redimidos, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que fueran lanzados al fondo del mar, para que no hubiera memoria y para que nosotros tuviéramos una nueva identidad en Cristo Jesús. Hermanos, lo que le quiero decir en esta tarde es que debemos amar con un corazón agradecido, porque si nosotros fuimos perdonados, ¿por qué la falta de perdón en nuestra vida? Kevin predicaba el día miércoles, la última parte de la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es perdonar. Pero creo que es tiempo de que nosotros seamos capaces de mirarnos a la cara y decirme, hermano, perdóname. Y yo, si alguno de ustedes, yo le he ofendido no solo con palabras, porque muchas veces nosotros lo ofendemos con la palabra,
Ofendemos con una mirada, con un gesto, con una actitud. Yo delante de todos ustedes les pido perdón, porque no soy perfecto, hermano. Todavía nosotros no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Amémonos. Dice aquel canto, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Porque a veces yo le puedo decir a mi hijo te amo, o a mi esposa te amo, pero mis hechos pueden decir lo contrario. O yo a veces le puedo decir a mi hermana te amo, pero mis hechos pueden ser contrarios. Que ese amor sea genuino, que ese amor entre nosotros sea de un corazón que viene de parte de Dios. Porque si hemos conocido a Dios los que estamos aquí, debemos de practicar ese amor. Ya no podemos darle lugar al enemigo. Miremos las acechanzas. Nosotros sabemos claramente a la luz de la Escritura que dice que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y si no somos capaces de ver lo que el enemigo está haciendo afuera, ¿cómo no darnos cuenta que Dios puso un amor aquí que cubre todo? Y que es tiempo de amarnos. No con fingimiento, sino con un amor fraternal. Como cuando usted abraza a su hijo con aquel corazón, así abrace a su hermano, así vea a su semejante, así vea a su enemigo, así vea al ministro, así vea a cada uno de nosotros. Porque miren, si hay algo que yo siempre he dicho, a pesar de todas las cosas, yo creo que lo que nos ha mantenido aquí es el amor de Dios. Porque hemos podido tener diferencias, pero busquemos más de ese amor y practiquémoslo más. Ya no debe haber más diferencias porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y es tiempo de que miremos hacia adelante y lo que quedó atrás, quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. Mirémonos a los ojos y perdonémonos. Yo creo que si usted tiene algo en su corazón con alguien, búsquelo. No sé cuándo lo va a hacer, pero búsquelo, porque yo no entiendo cómo usted puede vivir teniendo algo en contra de alguien. No le da paz. No le da gozo. No nos podemos presentar, como dice aquí, a presentar una ofrenda cuando mi corazón anda cargado. Hermano, y Dios nos conoce. ¿Saben qué es lo más triste? Que Dios nos conoce. Y Dios dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Y nosotros queremos burlarnos de Dios y después las consecuencias vienen a nuestra vida. Pero Dios no puede ser burlado. Entonces, amémonos. Aprendamos a amarnos de corazón. No de labios fingidos, sino de corazón. Y ese es el mensaje que yo les quería traer en esta tarde. Sé que es difícil. Y pónganse de pie. Vamos a orar.